donde hay dos caritas, cuando se empiece a conectar la gente. Aquí hay una carita. Dos caritas. Dos caritas ya. Cuando se empiece a conectar la gente, creo que todavía no hay nadie conectado. Estamos avisando a Listo, seguidores ya que empezó. empezaste a transmitir en vivo. Una Correa y Tulasi.co Ya ellos te están oyendo y bien. se unieron. Hunden las dos caritas. Acuérdate de no acercarte demasiado. Hunden las dos caras. Marta Palao. A ti te están oyendo. Sí, a todos nos están oyendo. Miguel Hernández, una Correa, Marta Palao. Dale atrás otra vez. Atrás. Sí. Espérate que... Húndele donde está ese avioncito, por favor. Avioncito. Como un triangulito. Al lado Esto de es las esto es un cohete. Y dale enviar a Horacio Benavides, el primero. Dale listo. Abajo. Esperemos a que él se conecte. Y después de que se conecte, entonces le vuelves a dar en las dos caritas. Pues para que se conecte. Sí, tú ves el encuadre ahí. Sí, sí. Lo que tú ves ahí en la pantalla es lo que está viendo la gente. Yo te estoy viendo bien, pues me estoy viendo yo. Dale en las dos caras a ver. Que no quedes, porque ahora estaba muy corrido con... Hacia la izquierda. Baja ahí. Busca en buscar. Buscar no hay. Susana López. En Caleta Y Buena. estamos esperando a que se conecte el poeta. Hola, a quienes están ya conectados. Les cuento que estoy esperando a que Horacio Benavides se conecte. Está Giselle Hayer y Miguel Hernández. Y en Caleta y una Correa. Cristina Calle. No, esos no están conectados. Ricardo, tú puedes llamar al poeta para que se conecte porque ya son las 7:30, yo creo. Sí. Por favor, esperemos un segundo. Ahí están hablando con Horacio para que se conecte. Sí, estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de Frailejón. Ustedes tienen ahí... Cristian B. Mit. Hola, Cristian. Hola, Lu Márquez. Ne Giraldo C. Se unió. Ah, perdón, se unió. Es que yo en esto soy bastante torpe. De manera que ahí está Horacio Benavides. Sí, Elena Hernández y Ana María Fernández. Horacio ya se conectó. Horacio, Iván, estoy listo aquí. ¿ya estás listo? Sí, perfecto. Bueno, entonces, hola. Yo creo, hay unas cuantas personas, no sé cuántas, una docena. Si quieres, esperamos un minuto más. Y mientras tanto, nos vas contando cómo va la situación en Cali. ¿Cómo va aquí? La situación en Cali, ¿cómo estás vos en la cuarentena? Bueno, yo sigo encerrado. Cali se sabe que lo que se sabe es que hay mucho contagio. Sí. ¿Y has aprovechado la cuarentena para escribir bastante? Bueno, he aprovechado, es un tiempo que me ha permitido concentrarme, tengo un tiempo indefinido, unas vacaciones eternas, de tal manera que ha sido muy fructífero este tiempo. Y hay una cosa que Oiga,
Aurelio. No, es que oigo como que hay mucho ruido al lado tuyo. Están rompiendo los platos en la casa, aprovechando para romper los platos. No, los platos ya se acabaron. Aquí ya no hay Ya no platos. hay platos. La Entonces cuarentena, las ollas. la cuarentena trae su grado de agresividad. Por ratos el diablo se Sí, sabe. por rato el diablo de sale, claro. Y en esta época sí que está de fiesta. Cierto. Eh, a ver, Horacio, mira, a Horacio y a las personas que están conectadas, pues saludarlas, agradecerles que hubieran atendido pues la invitación que les hicimos para que estuvieran presentes en esta conversación. Yo me voy a tomar 5 minutos, ahí está tu amigo el poeta Nelson Romero, el gran poeta tolimense de Ataco. Saludos a Nelson. Decía que me voy a tomar algo en menos de 5 minutos para contar un poco sobre ciertos libros nuevos que vamos a publicar en Frailejón. Nosotros no, es decir, los nuestros no son novedades. De algún modo el concepto de novedad implica, pues, o supone o se da por entendido que son libros que tienen como una, es decir, aparecen, duran un tiempo, están pues en las primeras páginas y desaparecen de la misma manera como aparecieron. Nosotros publicamos libros que esperamos que duren un tiempo y un tiempo más o menos largo. Es decir, que todos los días ganen lectores. ¿Sí? Es decir, no publicamos novedades, no nos interesa el concepto mismo de las novedades, nos interesan los muy buenos libros. Entre ellos vamos a publicar, les cuento, un libro muy interesante, muy inteligente, de una época en la que la crítica literaria en Colombia se hacía y se hacía con rigor, con una gran inteligencia y con un gran sentido de lo que es la labor del crítico, su compromiso respecto a los autores y sobre todo su compromiso respecto a los lectores. Me refiero a un libro de un poeta nacido creo que en Amberes, a comienzos del siglo, que llegó a Colombia perdón, de un escritor que llegó a Colombia en 1930 o 1933, don Ernesto Folkenin, y fue una de las personalidades, dijéramos, más brillantes en el mundo del ensayo, y pues dejó unos textos verdaderamente memorables sobre algunos escritores. Esta selección de los ensayos de Ernesto Folkenin la hizo una persona muy cercana a Frailejón, Santiago Mutis Durán, y Santiago hizo la selección de 6 ensayos de magníficos, espléndidos, una verdadera maravilla de ensayos de don Ernesto Folkenin, algunos de ellos publicados en la revista Eco. Los ensayos son sobre el pintor alemán Guillermo Wiedemann, sobre la escritora y poeta colombiana Elisa Mujica, sobre García Márquez en un ensayo precioso que se llama, creo, El Trópico Desembrujado. Aún no había publicado García Márquez 100 años de soledad, y don Ernesto fue capaz de entrever y de dilucidar, es decir, el aporte tan significativo y tan importante que iba a hacerle García Márquez a las letras colombianas. Hay también un ensayo muy lindo sobre una poeta muy querida por nosotros que vamos a publicar próximamente, María Mercedes Carranza. En fin, vamos también a publicar en el campo del ensayo la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, con una semblanza muy bella que hace José Martí, el héroe de la revolución y el gran poeta cubano, sobre Bolívar. Creo que es un libro verdaderamente muy bello. Vamos a publicar una antología de una poeta que yo quiero mucho y en general los lectores colombianos y los lectores latinoamericanos queremos mucho. La selección la hice yo, espero que esté bien hecha. Me refiero a Porfirio Barbajacob. Vamos a publicar también un libro muy hermoso de una poeta venezolana, recomendada por algunos de los poetas de Frailejón, Yolanda Panti, la escritora venezolana. El último de sus libros, que creo que no se ha publicado en Colombia, creo que se ha publicado muy poco. La Universidad Javeriana hizo un libro de poemas de Yolanda Panti. El libro se llama País, y de alguna manera es como el compendio de todas sus preocupaciones, de sus asuntos, y éramos un momento en el que la voz está perfectamente afincada.
Vamos a publicar, no sé, entre los libros que recuerdo, vamos a publicar 3 libros de 3 autores jóvenes colombianos que ya Frailejón publicó. Uno de la ilustradora y contadora de historias y novelista, pues es novelista de Planeta, Valentina Toro Gutiérrez, un libro ilustrado, diagramado y escrito por ella sobre una historia de un ratón, una historia preciosa. Un libro de Andrés Obando, el autor de Bajo el suelo de París, cuyo título es Tintoretta, que tiene que ver de alguna manera con la historia de la hija de Tintoretto, el pintor italiano del Renacimiento. Y vamos a publicar otro libro de Peláez. En este momento se me escapa el nombre. En fin, y vamos a hacer un libro muy bello de unos niños hijos de guerrilleras que se acogieron al proceso de paz. Los niños viven en el Chocó y cuentan la historia de sus vidas cuando sus mamás estaban en la guerrilla y ahora cuando ellos se ocupan, pues están cerca de ellas y se ocupan de ciertos menesteres. El libro fue hecho por un ilustrador que ha sido el ilustrador de Frailejón, Daniel Gómez, que fue a la zona y conversó y dibujó y puso a los niños a contar su vida. El libro se llama Chilapo y él, a partir de ese libro, creó una pequeña colección hecha por él que se llama Taller Cualquiera. La idea de Taller Cualquiera es que toda vida y toda circunstancia y todo ser humano tiene algo que contar. Entonces, con eso vamos a comenzar esa pequeña colección. En fin, les cuento, espero más adelante, en otra oportunidad, poderles contar un poco más de estos libros. El caso del escritor, que en esto se me había ido el nombre, Luciano Peláez, vamos a publicar seguramente una selección de cuentos. Es decir, queremos que en nuestras páginas, que haya cosas realmente muy clásicas, muy contemporáneas y pues que la selección sea muy rigurosa. Muchísimas gracias y perdonen haberme tomado este tiempo. Excúsame, poeta, por haber hecho esto. Horacio, Horacio, comencemos a hablar un poco de donde dejamos. ¿Te acordás dónde dejamos la conversación la vez pasada? Pues no me acuerdo, fue tan emocionante que se me olvidaron ya las circunstancias. Pero creo que no salimos de la aldea. Estábamos dándole vueltas. Sí, estábamos dándole vueltas a la aldea y estabas hablando de un libro tuyo que yo quiero muchísimo. Es quizás el libro que a mí, pues entre los tuyos que me gustan todos, es el libro que yo más quiero, que es, ¿cómo se llama? No vuelvo a en el jardín, sino el libro de las vocales olvidadas. Estabas hablando de lo que el campo ha significado para ti y yo quería un poco que nos hablaras de lo que significan los animales en tu poesía, porque yo veo que hay más de un poema dedicado, no sé, a los perros, a los caballos, a animales que tienen como un cierto halo fantástico o fantasmal. Bueno, Iván, bueno, antes un saludo para los que nos están viendo y oyendo. Yo creo que puedo empezar por los perros. A ver, hay una relación personal cercana y hay una relación más fantasmal con los perros. Cuando yo tenía 6 años, me compré una perrita y eso ha sido como uno de mis grandes negocios en la vida, porque mi papá tenía una finca y yo iba en un machito, le decimos en el sur a los, no le decimos mulos, sino machos o machitos, y era uno pequeño, el machito rucio, me montaban en él y me llevaba y me traía, y pues era una aventura para un niño de 6 años.
y sobre todo guiado por un machito, pero así lo hacía. Claro. Bueno, a quien cuidaba la finca le vi cuando llegué a la casa una perrita, me pareció preciosa, de unos 3 meses, y le ofrecí compra al hombre y él me la vendió por unas monedas y me volví feliz con esa perrita. Esa fue mi primera relación, un afecto muy grande, me llamaban mucho la atención los perros. Y sin embargo, esa relación fue como cambiando durante la vida y sobre todo cuando ya hice una vida urbana, la relación se complicó. Porque el afecto podría seguir por ratos, pero por ratos también cambiaba la relación a una relación que ya no era agradable. Porque si hay un ser que ha padecido la civilización y las ciudades, el perro. Y el perro exige, quiere salir y vive afanado, angustiado, tenso, y ese afán, esa angustia la transmite al dueño, a quien los tiene. Bueno, y eso Sí. me creó una situación más bien compleja y entre muy afectiva y con algo de agresividad de mi parte. Bueno, Sí. en cuanto a los perros, en la casa del campo, estábamos muy cerca del Camino Real. El Camino Real es el camino incaico que bajaba de Nariño, pasaba por el Cauca, seguía hacia el Huila. Y entonces en las noches oíamos pasar perros arrastrando cadenas, nos decían son los perros que bajan el Camino Real. Bueno, y debieron bajar los primeros perros con los conquistadores por ese camino porque por ahí pasaron ellos. Y bueno, esa es la primera noción de un perro fantasma. Me sucedió una cosa muy interesante en Ipiales en una ocasión que fui a hacer unos talleres, pero eso tiene que ver con algo que tiene que ver con los mayas. Dicen que los mayas, todo hombre maya, todo ser humano maya, hombre, mujer, nacía con un guarda, con una especie de ángel, y ese ángel o guarda era un perro. Y ese perro le podía ayudar en los casos de dificultades, lo podía orientar, bueno, salvar. Era su ángel de la guarda. Ese mismo perro se lo encontraba el muerto apenas moría y era quien lo iba a guiar por el camino, por el inframundo hacia otra vida, otro lugar. Bueno, el caso es que en Ipiales me hice amigo de un taxista que me habían recomendado desde aquí de Cali y él me contó una historia que tiene que ver con eso que le sucedió de niño. En Ipiales existen caminos que salen a diferentes partes y esos caminos, como muchos del sur, se han hundido de tanto pasar gente y pasar caballos y animales. Y contaba que de niño su padre lo envió a hacer un mandado a un lugar en el campo, fuera del pueblo, y regresó de noche. Él tenía unos 10 años. Al regresar pasaba por el camino que era entre barrancos, es decir, en una especie de hondonada que era el camino. Y de pronto vio un chivo arriba en uno de los lados de la zanja esa, del camino. Y le brillaban los ojos. Y ese chivo empezó a seguirlo y él le miraba los cuernos enormes que tenía y empezó a seguirlo y empezó el niño a sentir miedo y de pronto vio un perrito blanco delante de él y ese perrito lo empezó a guiar y a sacarlo, a avanzar por el camino y él sintió un poco de tranquilidad y al fin salió ya el camino abierto y él dice que cuando le contó a su padre, le dijo, el perrito blanco que salvó
Y es la misma idea que este hombre era un taxista sin formación y sin noción de los mayas, y volvía en esa memoria sin saber cómo, si, no sé si eso va en la sangre o en dónde, o qué pistas hay en el lenguaje también que pueda hacer que algo tan antiguo vuelva y tenga vida en un hombre que era un mestizo con sangre indígena, pero no era completamente un indio. Bueno, esa es una Horacio, historia con... ¿Sí? no, seguí. Te iba a decir que me gustaría, ahora cuando termines de contar la historia que empezaste, que nos leyeras algunos poemas en los que el perro, pues, en los que hables un poco de esa noción que tenés del perro como guardián y como alguien que ayuda, pues, a dar el paso y de la vida a la muerte y de la muerte al lugar donde estaremos. ¿Sí? Bueno, encontrar un ¿Qué poema ibas a que sea, contar? bueno, de otro caso, pero yo creo que se podría leer algo que tiene que ver con eso, pero exactamente creo que no está como ilustrado así el ¿Sí? perro. Mm, Pero hay muchos perros en tu poesía. hay, hay muchos perros. Hice uno que es un recuerdo, que es otra cosa muy bonita. Mm, en una de las fincas, cerca de una de las fincas de mi papá, vivía una familia de apellido Silva. Y había un niño de mi edad que íbamos a la escuela en el primer año que estudié en el campo. Y este niño, yo cuando iba a la finca escuchaba siempre un perro o dos perros ladrando en una hondonada que había después de la finca. Bueno, eso me llamaba la atención, ¿no? Como si estuvieran cazando de día y ladraban dos perros. Entonces me encontré con el niño y le pregunté que si él sabía algo y dijo, no, ese que ladra soy yo. Es decir, yo voy con mi perro, nos metemos en la hondonada y yo hago lo que hace mi perro. Él escarba en los troncos podridos y saca cusos, le decimos en el sur, a los gusanos, a los mojojoy, que les dicen en otras partes del país, a las larvas de los cucarrones, de los... ¿cómo se llaman también? Los marceños. Bueno, uh-huh. Y él comía, porque el perro escarbaba y comía, y él también comía. Bueno, terminado eso, había luego de la hondonada una como colinita, yo los podía ver, allá se sentaba perro y niño como a contemplar, el perro alzaba la cabeza y él estaba ahí. Es decir, el niño fue perro por un rato. Y eso me llamó mucho la atención, pero eso es decir, toda mi vida, y ahora que descubro que tengo la plena conciencia de que fuimos animales, que nos separamos un día y nos volvimos espíritu y animal, o cuerpo y espíritu, y que tenemos una gran nostalgia por ser animales y buscamos la manera de volver y conectar con lo que fuimos, pienso que eso que estaba haciendo el niño era una cosa fundamental del ser humano, es decir, ser animal, de nuevo. Pues no sé si entre estos encuentre aquí fácilmente el poema del chico que hacía esto. En un libro tuyo, La aldea desvelada, recuerdo que hay muchos animalitos. Sí, hay muchos animales, por supuesto, pero tiene que estar el poema. Ajá, aquí está. Oigo en la hondonada un perro que ladra y ladra como persiguiendo presa. Debe ser Evelio Silva corriendo por el bosquecito, escarbando en los troncos podridos, comiendo gusanos blancos. Evelio Silva que luego, sentado en la colina, con la cabeza en alto, oteará el viento. Bueno, y me encuentro aquí también un poema que está... Precioso el poema. Está a continuación, y es bueno, las mulas pues están en mi vida porque ocurre que mi papá fue arriero,
mm, me decía él que llegó a tener 11 mulas. Él cargaba café del campo al pueblo, lo llevaba a la Federación de Cafeteros. Bueno, y le pagaban por eso. Y de joven fue arriero durante un tiempo. Entonces las mulas estuvieron muy presentes en mi vida. Por supuesto los machos, pero en general les llamamos mulas a A este la tipo de especie. animal. Entonces hay uno que tiene que ver, pues ya es otra cosa, tampoco son cosas, es decir, pues los poemas tampoco son retratos de eso, sino imaginaciones también, cosas que se vienen como recuerdos, parte y como invención, por supuesto, porque la poesía en gran parte es una invención. Te traigo tu mula, padre, no te quedes parado mudo. Te traigo tu mula negra, la he encontrado en la montaña, dale tu sal que llamo. Pasa la mano por su lomo, échale el peso de tu carga. No me hagas dudar, padre, no me digas que arreo sueños, que esta no es tu mula, que he cogido la que pena. Bueno, esa es la historia de esta mula. He Y cogido la que aquí, pena. Muy bonito. ajá, sí, porque es que, bueno, las mulas siguen pasando, siguen andando. En ese sur hay una cosa de, de una comunicación con la muerte muy grande, es decir, los campesinos y en la ciudad aún, ¿no? Del pueblo, pues, creen en las ánimas, es decir, los muertos vuelven, andan, pueden volver a la casa. Eso es muy común, se los oye. Bueno, este, bueno, esto ya pertenece como a otra cosa y a otra, como a otra cultura. Oyes ese vuelo, ese aletear en el patio, debe ser una paloma. ¿Y que busca una paloma en nuestro sueño? Tal vez un islote de luz donde posarse. Bueno, Lindo. y también, bueno, mi admiración por los gatos, que además me acompañan aquí, siempre quieren estar como cerca, aunque yo quiero más los gatos que son de madera o de los reales. Mentira, no, me encanta verlos, pero tengo una gran distancia con ellos. Es decir, tengo una gran admiración, por lo tanto, tenemos distancia. Mm. Y este es como otro tipo de gato, es decir, no es el gato cotidiano el que está en la casa. Cuando el gato se baña de verdad, lo hace en el río de la muerte. Conoce tanto el gato los misterios de la muerte y no nos dice nada. Se limita a mirar nuestro desconcierto con indiferencia. 7 veces vuelve a la vida el gato. A la octava le da pereza y se echa a hilar en el regazo de la muerte. Bueno, ahora Lindo. sí podemos. Horacio, aquí alguien me pide que un poema que comienza Yo soy tu mula, David Zúñiga. ¿Te acordás? Ay, Hace parte de me acuerdo. Conversación Oscura. La conversación oscura, sí. Esa es la mula de David Zúñiga. Bueno, además porque mi abuelo David Zúñiga, yo tuve 2 abuelos, y a David Zúñiga lo conocí y tuve trato con él, pero a mi abuelo paterno, su nombre Navides, no lo conocí, sino por recuerdos de mi madre, y de los dos he hecho, bueno, a los dos les he hecho un homenaje, porque pues han sido muy significativos en mi vida, el uno como ya contado, y el otro por una relación directa. Vamos a ver si la mula anda por aquí. Yo soy tu mula, David Zúñiga.
Acá sí lo encontrás. Bueno, el caso es que mi abuelo David Zúñiga era muy afanoso. Mi abuelo era como el blanco entre nosotros, porque él era ojiverde y como los blancos tenía mucho afán por trabajar y por tener dinero. Y eso tiene que ver un poco con la mula también. Aquí encuentro a la mula de David Zúñiga. Yo soy tu Habla, mula, David Zúñiga. sí, habla la mula, ¿no? Porque David ya parece que se ha ido. Yo soy tu mula, David Zúñiga. De tanto conocerte te desconozco. Tú que me espoleabas, tú que siempre querías estar en otra parte, ahora dejas que tome agua en las quebradas y me adormile en las cantinas mientras bebes tu cerveza. Te has vuelto paciente y hasta descuidado, pues mis cerraduras suenan flojas sobre las piedras. La compasión ha entrado en tu alma, has puesto sobre mi lomo una alfombra de musgo y aligerado tu cuerpo para que tu pobre mula no sufra. Te has vuelto ausente y callado, como si arrearas nubes, tan otro que me das pena, David Zúñiga. Precioso el poema. Horacio, en alguna oportunidad me contaste algo, no sé, que hablando con una campesina o algo por el estilo, es decir, en que, no sé, tuviste como la noción de que la mula o el caballo del hijo de Pedro Páramo tenía como que ver con la historia de Pedro Páramo. ¿Lo recordás? ¿La historia? Sí, bueno, primero cuando leo a Pedro Páramo pienso que están hablando campesinos de esas montañas del sur del Cauca, del macizo. Sí. Más o menos viven entre un sueño y entre la vida cotidiana, es decir, están como confundidas las cosas, la vida y la muerte, lo que decía antes, ¿no? La presencia de los muertos es muy cercana. Bueno, el caso fue una sorpresa muy grande, pero debo orientar un poco. Recuerden ustedes, yo creo que todos hemos leído Pedro Páramo. Pedro Páramo tiene un hijo que se llama Miguel. Miguel, que es joven, tiene un caballo y un día sale de la media luna y se va a hacer una vuelta, no me acuerdo exactamente. Sale en todo caso, va en su caballo y tiene que saltar una zanja, como un zanjón, y en el salto el caballo cae y muere Miguel. El caballo regresa y el caballo regresa herido y por eso Pedro Páramo se da cuenta y luego le llevan el cuento de que su hijo ha muerto. Y pues es un golpe muy duro para Pedro Páramo, que tenía un corazón un poco duro, pero la muerte de su hijo lo toca profundamente. Y ve que el caballo está mal y que cojea y que se ha dañado una pata, entonces lo manda a matar. Ocurre que ese caballo vuelve a pasar por el pueblo, vuelve a la media luna una y otra vez en las noches, lo oyen galopar y dicen, los que lo oyen, ve, el caballo de Miguel Páramo. Bueno, hace ya cerca de 40 años, una campesina del Cauca, de Morales, aquí en el norte del Cauca, trabajaba con nosotros y era una gran contadora de historias. Era una mujer sin formación escolar, es decir, a duras penas firmaba, pero tenía una gran capacidad de contar y sabía muchas cosas. Y nos contó una historia que tiene que ver con esto y les quiero contar la historia porque es impresionante los hilos, las comunicaciones que existen, no sabemos cómo, entre estos pueblos y la cultura que ha estado, se riega por esta América. Maximina, esta mujer, vivía en Morales, Cauca. Pasan a vivir aquí en el valle, en Florida,
valle. Los que conocen Florida saben que el pueblo está en el pie de monte, es decir, toca el valle y luego de Florida empieza la montaña, la cordillera central. Entonces, ella y su marido consiguieron una casita en el camino subiendo a la cordillera. Como era una casita a la orilla del camino, los esposos estos pusieron una tienda con todos lo que hay en una tienda y vendían aguardiente y arroz y panela y todo lo que, pero sobre todo es clave que vendían aguardiente. Pedro también tenía una casa, pero un poco más arriba. Y Pedro bajaba en su caballo a Florida, se tomaba unos tragos y remataba en la tienda. Lo grave es que pasaba tarde de la noche, es decir, tipo de la mañana, tocaba en la ventana, se oía el caballo. Ella contaba perfectamente, ya oíamos el caballo, cómo pisaba la grava afuera y cómo resoplaba. Decíamos, ya llegó Pedro, que se llamaba el hermano, llegó Pedro, y hay que salir a venderle, hay que abrir, levantarse, qué pereza. Pero lo hacían, le vendían su caneca de aguardiente, y se oía que el caballo se iba, y era el remate de Pedro. Pues ocurre que un día, dice que había unas corridas en el pueblo, en Florida, y Pedro bajó, fue a las corridas y se metió al ruedo y con su ruana empezó a torear el toro. Y el toro lo mató. Una vecina que había estado en el pueblo subió por ese camino, llegó a la casa de Maximina y la vieron a la vecina llegar con una cara como acontecida, pues algo pasó. Y le dijo, qué pena, doña Maximina, contarle lo que le voy a contar. Ocurre que ayer hubo corridas en el pueblo y Pedro se metió a torear y Pedro huyó, lo corneó el toro. Tiene que irlo a reclamar. Bueno, dijo ayer, pero en la noche, es decir, el día que muere, ya muerto Pedro, pasó esto. Oyeron llegar al caballo. Los pasos y los cascos del caballo al llegar al patio de grava y dijeron, hay que levantarse. Y tengo pereza, dijo Maximina, y bueno, pero se levantó, abrió la ventana y ella se entró un viento frío, miré por todo lado y no había ni Pedro ni caballo. Entonces llamé a mi marido, venga, vea, traiga la linterna, del lugar, nada. Bueno, se extrañaron, pero se volvieron a acostar y se olvidaron. Pero habían oído completamente y oyeron el caballo que se retiraba. Es decir, cuando el caballo pasa, llega, lo oyen, Pedro está muerto, ya está en el anfiteatro. Así oyó esa mujer el caballo, que es el mismo caballo que pasaba por la media luna, el caballo de Miguel Páramo. Y eso sí, es una cosa extrañísima, que no sabemos de las conexiones, es decir, cómo son las cosas. Esa historia, el caballo que vuelve estaba en México y pudo estar aquí, o estuvo, porque pues ella y vivió eso. Todo está lleno como de misterio. Claro, Bueno, eso era lo que quería contar sobre. bueno. Horacio, yo he visto que tenés como una preocupación y un interés especial por los dichos populares, por las coplas, y en algunos de tus libros esa preocupación está presente. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa afición, pues, y de ese conocimiento, lo que sabes de ese mundo y cómo se ha traducido a los poemas de tus libros?
Bueno, hay una inclinación muy grande por lo popular. En poesía, la copla, la adivinanza, y también los relatos populares me han llamado mucho la atención, porque oí de niño tanto las coplas como las adivinanzas. Tuve la suerte de oírlas. Y hay como una historia larga de eso, porque mi mamá recordaba una copla que cantaba mi bisabuela, la madre de David Zúñiga. Juana Iles cantaba una copla, dice que vivía sola y como abandonada de su hijo David, en una casita, y ella es que cantaba: salí perrito, salí, salí que no sos de aquí, conforme dicen de vos, así han de decir de mí. Que era como un retrato de su vida, es decir, un perrito que vela en una casa, pues un perrito abandonado, ¿no? Es el abandono pintado ahí. Y eso a mí me conmovía mucho porque mi mamá me la repetía, como si, bueno, ella no pensaba en la prenda, pero sí como que tal vez intuía que eso era muy importante. Entonces, bueno, Claro. oigo eso y eso me llama la atención. A ver, y mi madre recordaba varias: en esta piedra me siento a darle quejas al viento, si tú fueras entendido te diría lo que siento. Bueno, cosas como eso. También las adivinanzas. Entonces me han atraído mucho. Sin embargo, mi tiempo de juventud, y cuando llego a Cali, realmente hay un combate contra las formas tradicionales y populares de la poesía. Es entendible porque en ese momento unos jóvenes quieren cambiar el lenguaje de la poesía y quieren que el lenguaje cotidiano, callejero, llegue a la poesía, y eso me parece magnífico. Pero se hizo como una ruptura muy fuerte, como un combate, como una negación a las formas populares que creo injusta y que creo que venía mucho de la ignorancia de estos chicos que eran muy despiertos, inteligentes, pero que desconocían mucho. Y ocurre que la copla para detenernos un poquito en la copla, que es una forma de poema muy compleja. Además, no solamente compleja, sino que ha pegado en nuestra gente. En cualquier parte del país, en el campo, hay alguien que sabe coplas y los dice. Yo he estado en diferentes partes. Una sorpresa alguna vez en Pereira, con niños muy pobres. Por la ventana de la escuela se veían los gallinazos de un caño que allá había, y cuando hablamos de poesía y ellos empezaron a participar, lo que sabían eran coplas, y sabían muchos, varios de ellos que sabían coplas. Entonces, eso está en nosotros, y eso también es muy extraño, porque en general la poesía no digamos que esté demasiado en la gente del pueblo, pero la copla está pegada. Y ahí hay una clave que a ver si rematamos diciéndola, a ver si puedo decirla. Bueno, a mí me han gustado mucho los poemas rimados también, por eso el gusto por la poesía breve de Machado y de algunos poetas españoles, por supuesto. Pero desconocía también, por mucho tiempo desconocí la riqueza de la copla. Solamente no hace muchos años empecé a darme cuenta, y de pronto sentí algo que me rompió el conocimiento mínimo que tenía. Y es que un día leí una copla, un poema que se llama Copla, del poeta Pedro Lastra. Es una copla que tiene 2 líneas y que es uno de los poemas más bellos que hay de amor breves. Dice: dolor de no ver juntos lo que ves en tus sueños. Repito, dolor de no ver juntos lo que ves en tus sueños. Dice copla. ¿Cómo así? Si esto es una copla, entonces ¿qué es la copla? Fue la pregunta que me hice, ¿no?
Y ahí se me rompió el conocimiento mínimo que tenía y me fui a buscar. Entonces me acordé de Manrique. Yo he leído a Manrique en su libro precioso que llama Coplas con la muerte de su padre, 1400 y pico, ¿no? Escrito, porque él vivió en el siglo XV. Y voy y me enfrento con la primera copla, que tal vez es la más bella del libro, y cuento las líneas y tiene 12. Y dije, bueno, si esto es una copla, entonces, ¿qué es copla? ¿No? Y empiezo a leer, sí, a ver si me ayuda a saber si ya recuerdo una parte, pero no me sé todo, que es preciosa la primera copla. Dale. Recuerde el alma dormida, avive el seso y Avive. despierte, el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Que sí, No. viene con el Recuerde el placer, alma dormida. dormida. ¿Cómo? Perdón. Recuerde el alma dormida, avive el Avive seso, el seso y despierte. Contemplando contemplando cómo se pasa la vida, tan callando. Cómo cómo se se llega a la viene muerte, tan callando. cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo Todo pasado fue mejor. pasado. Esta, Un comentario de Lope de Vega que es impresionante. Dice sí, que esos versos deberían estar escritos, merecerían estar escritos en letras de oro. Y pues es lo único que se le ocurre cuando termina de leerlo, el poema Las coplas por la muerte de su padre. Dice que sí, cada no, uno de no, los versos debería estar escrito en letras de oro. sí, no, es Nosotros que, lo publicamos en Frailejón y es uno de los libros, dijéramos, pues, que más queremos. ¿Qué ibas a decir? no, es que, bueno, por fortuna para los que escribimos, él tuvo caídas y él no se sostiene en semejante altura. De pronto cae, por supuesto, porque él hace una cantidad de coplas y pues no tiene esa altura. Es decir, si Manrique conserva semejante altura en todo el libro, no era necesario escribir nada más. No, ¿para qué? No tenía, ya no tendría sentido, ¿no? Porque esa primera copla es demasiado hermosa. Bueno, el caso es que tiene 6 líneas. Y entonces, ¿qué es una copla? Porque lo que conocemos, lo más popular y lo que generalmente decimos que es una copla es una cuarteta, ¿no? Sí. Por ejemplo, voy a decir una cuarteta que es muy linda, que es popular argentina, de los campesinos argentinos, que dice: las olas del mar, las olas del mar, no las he visto, las oigo llorar. Las olas del mar, las olas del mar, no las he visto, las oigo llorar. Eso es popular y que a alguien se le ocurra semejante belleza, eso es imposible también. Pero esta es una cuarteta y es una copla perfecta, pues, llamemos perfecta en el sentido de lo más reconocido. Bueno, Claro. Ese es uno de entonces, los epígrafes de tu libro Cuerpo de Tierra, ¿verdad? sí, esa es una cosa que me ha impresionado mucho. Pues tiene doble valor, ¿no? La gran altura y pensar que es un campesino y además es popular, no aparece con nombre de autor, eso a alguien se le ocurrió, otro seguramente la repitió y la cuadró un poquito y al fin se volvió de todos. Bueno, entonces mmm, es muy complejo esto de la copla. Y en tu libro, en Sí, Cuerpo de Tierra, ¿qué hay? Pues, es decir, con relación a la copla. Comenzás con bueno, esta copla argentina y con una copla muy linda flamenca, ¿verdad? Y a ver, sí, dice, es, es tu querer como el viento y el mío como la piedra, que no tiene movimiento. Es tu querer y como el viento y el mío como la piedra, que no tiene movimiento. mire la belleza. Y es una copla flamenca recogida por el papá de De Antonio Antonio Machado. Machado, ¿sí? Que era Sí, un experto, un verdadero conocedor, ¿cierto?, del folclore popular español.
y que él hizo una selección de las coplas flamencas populares, él recogió, y eso es muy valioso. Bueno, y entonces, la vez pasada decía que mi libro, Cuerpo de Tierra, debería haber sido el primer libro, porque por ahí empecé, pero ha sido el último. Me tocó esa suerte de ser el último y tiene que ver con la copla, es decir, tiene que ver, porque yo no soy muy respetuoso de, de las medidas, bueno, rompo y dejo que suenen bien a mi oído y las escribo, ¿no? Pero soy capaz de romper y de estirarlas, bueno, hacerlas breves, un poquito más largas, ya que pues han tenido desde 2 hasta 12, en el caso de Manrique, ahí están las décimas, están las octavas reales, bueno, en fin. A ver, voy a leer algo donde se rompe. Esto se llama Solo de quena. De una quena las notas de hueso humano. Tu calavera que ahora toco enfría mi mano. ¿Quién iba a pensar, hermano, que la suerte fuera a trocar la risa por la pena? Bueno, a ver esta. Volver sin la sombra. Te fuiste cantando por el camino y regresaste callando. Tu sombra apesadumbrada aprovechó la alejada para irse quedando. Muy bonita. Tibia luz en el recuerdo. Tibia luz en el recuerdo, el agua que te mojó en invierno, el sol de un día lejano, presente helado por tu partida, hermano. Bueno, y hay una aquí del perro. Y he aquí que habló. Quisiste que fuéramos gente, dijo el perro. Porfiarás con la cola en el encierro. Velarás mientras como. Me seguirás del cabestro en el infierno. Bueno. Y aquí hay algo sobre un caballo también. Y dice, tu corazón se ha quedado. Desembrida tu caballo, Pedro. Quítale la montura que lo sigo yendo pasar. Duerme en tu sepultura, que no es tiempo de galopar. Y esta copla que se llama Parábola. Tenía la hoja en blanco y en blanco la quise dejar. Cayó la araña en el centro, es lo que puedo contar. La araña siguió su maña y me enredó en su telar. ¿Para qué contar?, dijo la araña. Bueno, ¿para qué contar? ¿Para qué contar? Te pregunto una cosa. Sé que has trabajado por mucho tiempo con niños y que has escrito 2 libros de adivinanzas. Es decir, lo primero, pues, ¿qué ha significado, qué te ha aportado el trabajo con los niños? Y de otro lado, pues, que nos contés, si es del caso, algunas adivinanzas o de por qué tu afición por ese género, pues, que te lleva al punto de escribir, pues, libros de adivinanzas. Bueno, primero ya te dije, fue un contacto inicial en mi infancia con la adivinanza. Y mi gusto por siempre, por este tipo de adivinanza, de poema. Para algunos es un poema, para otros no. Bueno, Borges decía, la hermana menor de la poesía, cuando hablaba de la adivinanza, la valoraba mucho. A ver,
hay adivinanzas en todas las culturas. Los indios de América tenían adivinanzas y los que sí, habría que investigar si los que aún continúan en sus grupos, en sus comunidades tienen. Pero los mayas tenían adivinanzas y aparecen escritas. Y en las mil y una noches podemos encontrar un capítulo de adivinanzas, ¿no? De la docta simpatía, creo que se llama. En la Biblia hay adivinanzas. Bueno, tantas partes. Entonces, pues debe tener una importancia grande esta forma para que tenga tantos seguidores y el pueblo las haya cultivado, ¿no? Pues generalmente no es como se piensa que son poemas para niños o formas para niños. Inicialmente eran para todos. Pues si el rey Salomón hizo adivinanzas, eso debió ser para todos, ¿no? Cuenta Robert Graves, que estudia esas culturas de norte de África y del Mediterráneo. Cuenta que el rey Salomón se encerró con un rey amigo durante 8 días a plantearse adivinanzas. Bueno, entonces esto es algo que tiene mucho valor. Ahora, ocurre que a los niños les encantan las adivinanzas. Un niño se puede dormir con un poema, pero una adivinanza lo despierta. Sí. Y entonces... ¿No recomendás, pues, que les digan adivinanzas a los niños cuando se los quiere dormir? Pues las adivinanzas los despiertan y los ponen muy Atentos, atentos. muy despiertos. Sí, eso les crea una piquiña especial por descubrir. A los niños en general les encanta descubrir lo oculto. Entonces, y algunos viejos, por fortuna, aún seguimos con esa idea de que lo oculto es muy atractivo. Bueno, yo creo que todos los seres humanos. Bueno, entonces escribí mis adivinanzas y pues mi selección de adivinanzas son 100 adivinanzas que se han publicado y pues que podría leer de pronto, plantear unas 2, ¿no? O 3. Sí, 2 o 3. Yo publiqué una selección de esas adivinanzas en una edición del Ministerio de Cultura en la que se hicieron muchísimos ejemplares, 700.000 ejemplares para los niños de los estratos 1 y 2 de este país. Y fue un libro supremamente bien recibido. En las escuelas parece que es un libro que los niños y los maestros leen con muchísimo gusto. Sí, he sabido pues por los bibliotecarios que llevaron los libros a los rincones más apartados de Colombia, del éxito y pues como del gusto de los niños, sobre todo de las regiones apartadas, por ese libro tuyo de las adivinanzas. Yo también, pues a mí me gusta el campo y he visto la afición tan especial de la gente del campo por la adivinanza. Es decir, pues cómo se divierten, cómo gozan, mejor dicho, cómo es una forma de reconocimiento del mundo y de descubrimiento de la vida la que está en juego. Y cómo, pues, es decir, es bello aprender jugando y la adivinanza, pues, como que propone eso. Además lo propone, no sé, en una forma que tiene, pues, una gracia, una musicalidad y una belleza que muy pocas otras lecciones son capaces de tener, pues, como a ese nivel. Pero tenés la palabra. Bueno, va una adivinanza para los que nos estamos viendo, oyendo. Dice: vida guardo es cierto, vida de unos ojos espero, me abres y me despierto, me cierras y me muero. ¿Vuelvo? Otra vez. Vida guardo es cierto,
Vida de unos ojos espero, me abres y me despierto, me cierras y me muero.